Yo era avisada de que iba a perder esas bebés. ¿Cómo eras avisada? En sueños. Yo soñaba lo que iba a ocurrir al día siguiente. Yo les digo que llamen al alma. Cada noche, justo antes de acostarse, que sea lo último que hagas, porque el mundo onírico es esa ventana que nos abre la puerta al más allá. Es decir, que tenemos una vida antes de la vida en el vientre. Hola a todos, bienvenidos. Y hoy estamos conversando con Raquel Machín. Bienvenida, Raquel. Bien hallado, Miquel, bien hallado. Bueno, Raquel Machín es profesora, acaba de terminar un máster en percepción extrasensorial, te apasiona el arte, te apasiona la música, eres también, podemos decir, llevas el chamanismo en la sangre. Es una combinación de muchas cosas, pero sobre todo es una ávida investigadora que un día se le ocurrió, bueno, al igual que hay vida después de la vida, ¿habrá vida antes de nacer? Y empezaste un estudio, tu tesis en el máster fue ese, ¿no? Vida antes de nacer. Después la revista, me parece que fue Año Cero, ¿no? Se interesó por este trabajo, te está llamando para la prensa, te están llamando la gente para dar charlas. Y yo digo, tiene que ser Raquel, tiene que estar en esta sección. ¿Cómo se te ocurre a ti, Raquel, empezar a investigar vida antes de la vida antes de nacer? Pues la verdad es que fue a raíz de una experiencia personal que yo había vivido durante mis propios embarazos. Es un poquito largo de contar, no sé si quieres que entremos, pero... Como tú quieras. Bueno, pues yo he tenido 6 embarazos, de los cuales dos de las niñas han nacido, los otros 4 no. Y en algunos de estos embarazos, donde perdía las bebés, yo era avisada de que iba a perder esas bebés. ¿Cómo eras avisada? En sueños. Yo soñaba lo que iba a ocurrir al día siguiente. ¿Sí? que iba a ir al médico y soñaba perfectamente la situación de la sala, donde estaba yo, donde estaba mi pareja, mis padres, todo. Y se repetía la escena exactamente igual. No hay partido. Como una precognición. Totalmente. A ti se te mostraba lo que iba a ocurrir al día siguiente en un sueño. En un sueño. Tú lo vivías como real. Muy, muy vivo. En un sueño muy intenso. Pero al mismo tiempo que me pasaba eso, que es lógicamente un motivo de un dolor tremendo, ¿no? Para una mamá y un papá, pues al mismo tiempo que me pasaba eso, también me pasaba otra cosa. Y es que soñé, en uno de estos sueños tan intensos y vívidos, en más de 2 ocasiones, con mi futura hija. Entonces, aunque yo sabía que en ese embarazo en concreto, por lo que fuera, ese bebé no iba a nacer, al mismo tiempo sabía que yo tendría una niña, porque yo en mi sueño, en una habitación de color rosa, era una niña. Sí, que el rosa lo identificamos con niña, claro. Simbólicamente, muy sencillo. Entonces yo soñaba que en una habitación rosa la estaba dando de mamar. Entonces la tenía, la sentía lo que era de mamar cuando yo nunca había dado de mamar. Y entonces, ¿lo sentías verdaderamente? ¿Mamando? Sí. Sí, yo me despertaba con la certeza de que tenía esa niña. Entonces, claro, aunque perdía las bebés, tenía una fe y una certeza constante de que iba a tener a mi hija. Y en otra ocasión también la vi como de 2 o 3 añitos, corriendo, el pelito, todo, la vi perfectamente. Entonces eso me hacía estar tranquila. Y luego fue así. Fue exactamente como la vi. Que es un poco agridulce, ¿eh? Porque uno de los duelos más difíciles, que no se habla, se está empezando a hablar ahora de ello, es el duelo perinatal. Y es como que no tienes derecho a expresar tu dolor, ¿no? Pero tú hablabas con tu pareja y le decías, ¿qué le decías? Sí, yo me levantaba por la mañana
ya sé cómo es nuestra niña. Es una niña y es muy gordita y tiene la piel muy clara y los ojos azules y es rubia. Y claro, bueno, ahora ya no se me ve porque estoy medio rubia, pero yo soy muy morena. Yo soy de sangre ecuatoriana y entonces, y con rasgos muy fuertes y tal. Lo lógico hubiera sido pensar que el bebé sería moreno y con los genes dominantes. Claro. Pero para que veas lo claro que lo tenía, que dije rubia con los ojos azules. Pero no era la que llevabas en la panza. En una de las ocasiones no, después ya sí. Ah, Bueno, y así es como empieza la investigación, que cómo es empezar la pregunta. La investigación empieza porque a raíz de mis experiencias personales, yo me pregunto después, cuando estoy en el máster, si esto le pasa a más mujeres. Y decido preguntarle a las mujeres. Y empiezo una investigación en la que voy tirando de los hilos y encuentro autores y encuentro estudios y por ahí me lanzo. o sea, tú empiezas a preguntar a mujeres si han tenido esas conversaciones con sus hijos, hijas, antes de nacer, no nacidos, ¿no? Por ahí. Claro, Que hay una conciencia prenatal. claro, esta es la cuestión, porque es muy obvio, evidentemente, si somos eternos, ¿no? Si la muerte no existe, pues, y somos eternos, pues el nacimiento, a ver, existe esta llegada a la Tierra, pero también es una continuidad, es decir, nuestra vida en el plano material está flanqueada por dos puertas, por dos procesos, el nacimiento y la muerte. Y como todo el mundo está investigando la muerte, pues yo me voy a la otra. Pero sí que tú has investigado la conciencia prenatal, la conciencia antes de nacer, Claro. ¿no? ¿Y ahí qué sucede? ¿Cómo es el proceso del alma para venir a la hora de venir a un vientre? Bueno, pues yo pensé, vamos a ver, como yo soy una persona de a pie y no tengo tanta idea, voy a preguntar a las personas que más sepan. Voy a preguntar a científicos, voy a preguntar a filósofos, a ver qué se ha dicho a lo largo de la historia. Y voy a preguntar a todos los maestros que consiga del budismo, del hinduismo, del espiritismo, del cristianismo, de todas las corrientes espirituales que pude también, a ver qué me decían. Y, hombre, las corrientes espirituales, prácticamente la totalidad, te van a decir que tenemos una vida antes de la vida en el vientre. ¿Vale? Aquí los únicos que nos dicen que no hay una vida previa a la concepción son los cristianos, porque consideran que es en la concepción donde comienza el alma. Pero todos los demás me hablaban o bien de vidas anteriores o bien de un lugar o un lugar antes del alma, ¿no? Claro, esto es muy interesante porque además esto me lleva a pensar en cuando se hacen regresiones a vidas pasadas, pero llega Robert Schwartz, que tú además ahora lo has conocido, Sí. y yo lo conozco hace muchos años también, desde Montreal, y que es el autor que escribió el plan de tu alma, el don de tu alma, que os animo a que lo leáis. Sí. Coge el trabajo de Brian Weiss y hace esa investigación, ese trabajo sobre vida entre vidas, no a vidas pasadas, sino qué es lo que haces tú y cómo tú tomas unas decisiones para decidir qué vida tomar, qué familia escoger. Claro, como la película Soul, ¿no? Claro, claro. Y es que, claro, yo te lo estaba comentando antes fuera de micro, ¿no? Que yo cuando empiezo la investigación, bueno, pensé que sería una cosita, no tenía yo tiempo para dedicar, y digo, bueno, esto en un par de meses, Sí. madre mía. Y tú empiezas a raíz del máster en percepción extrasensorial, que eres de la primera promoción, ¿eh? Con Miquel. Y otros grandes profesores también. Claro, claro. Y se te ocurre esto y claro, de repente te ves que desbordada, ¿no? Claro. Este trabajo fin de máster se convierte ahora en una investigación que aún sigues, que luego nos hablarás de ello, un canal de YouTube. Un podcast en Acércate Radio, que me lo ofrece Miquel, Sí, que también. lo cojo ahí y digo, vamos para allá. Sí. Porque ella me decía a mí, Raquel me decía, es que la gente tiene que conocer esto. No se habla de esto, tenemos que hablar de esto, ¿no? Eso es. Entonces, cuéntanos un poquito eso de vidas pasadas, vida entre vidas y la importancia de esto. Claro, para mí es súper importante y por eso estoy
dedicándome en cuerpo y alma a la difusión de este mensaje, porque tenemos que saber lo que hemos dicho antes, ¿no? Que nuestra existencia en la Tierra es un paso. ¿Sabes quién dice que es un paseo por la Tierra, por el mundo físico? ¿Quién? Espera, el último que entrevista creo que era el nombre. Christian Sandberg. Habla de que es un paseo por el mundo físico, porque en realidad, cuando llegamos aquí, ya tenemos toda una existencia, una trayectoria como almas que ha ocurrido en nuestros cuerpos, que ha ocurrido en otros lugares, como decimos, entre vidas, donde planificamos, donde también aprendemos, donde somos guiados por hermanos superiores, seres de luz, ángel de la guarda, como lo queramos llamar, y planificamos y vemos la mejor manera de continuar aprendiendo. Y me parece fundamental, ¿sabes por qué? Porque creo que las experiencias cercanas al nacimiento y todo lo que es el conocimiento de antes de llegar aquí se une con el conocimiento que ya tantos maestros están hablando de las experiencias cercanas a la muerte y la muerte, y entonces ahora ya tenemos la perspectiva completa, ¿no? Y podemos mirar con perspectiva y darnos cuenta de que tenemos que vivir de otra manera, relativizar, y poner en cuarentena nuestras locuras del ego y todo eso. Sí, pero qué difícil es eso, y qué difícil cuando las emociones nos embriagan, se apoderan de nosotros. Muy difícil. Eso es muy difícil. Pero además quiero apuntar una cosa, ¿no? Hay estudios ya de Sam Parnia, del Dr. Party, de Pim Van Lommel, que tú los has conocido también, que hablan de final de vida y la conciencia después de la muerte, y cómo la conciencia sigue viva después de la muerte, ¿no? Y eso de alguna manera es mesurable o es fácil de medir, porque tú has sido persona y tú tenías una inteligencia y tenías una conciencia, y bueno, luego sigues tú, tu esencia. Pero también existe esa conciencia antes de nacer, lo que dices tú. Pero ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se averigua? Pues mira, yo en mi estudio, bueno, ya te digo, he investigado a muchas otras personas que también habían investigado, además de los maestros de la espiritualidad y tal, y me di cuenta de que había varias cosas que estaban cerca de esa puerta. Una eran las memorias prenatales, que conocemos los trabajos de Stevenson, de Tucker. Yo a raíz de esto he conocido también los trabajos de Akira Ikegawa en Japón. ¿Que las memorias prenatales qué son? Pues son los recuerdos, hay dos, espontáneos o también conseguidos en regresión, pero bueno, espontáneos que muchas veces los niños de menos de 5 o 6 añitos tienen, de repente recuerdan su estancia en el útero materno, o recuerdan su concepción, o recuerdan momentos o una existencia previa a esa concepción, o un espacio entre vidas. Sí. O una vida anterior. Esas son las memorias prenatales. Y ahí hay un caso de la hija de Raymond Moody, que si quieres lo puedes contar. Sí, bueno, ya lo comentamos, que te lo había contado a ti en persona. Sí. Pues sí, uno de los hijos, no sé si era Carter o ella. Ella, la niña fue. Puede ser. Que pues la niña un día le dice a Raymond Moody, que sabéis que es el investigador de las FMs, uno de los pioneros, le dice un día que recuerda perfectamente cómo él y su esposa estaban tumbados en un sitio concreto, me parece que era por Grecia. En Grecia, en un jardín. En Grecia, en un jardín, que estaban descansando ahí exhaustos después de ver no sé cuántos monumentos, y ellos estaban hablando de adoptar, porque esta niña es adoptada, y estaban hablando de adoptar un bebé, no sé cuántos, y ella se lo describe, el lugar, los árboles y la conversación, años antes de que esta niña fuera concebida. Estamos hablando de una memoria que podemos encontrar desde años antes. Acuérdate que yo te he dicho que la primera vez que soñé que yo tenía una hija y la daba de mamar, yo estaba embarazada en otro embarazo previo. Claro. Es decir, ¿cuánto tiempo pasó? La concepción. 2, 3 años. Sí, 2, 3 años sería, porque tuve varias pérdidas así durante varios años. Y entonces eso serían unas de las maneras de localizar esa conciencia prenatal, ¿no? Decir, ostras, pero si este niño recuerda algo anterior a la concepción, ¿cómo es posible si no tiene cerebro, no tenía cerebro? ¿No? Pues ahí nos vamos a ver el paralelismo con la experiencia cercana a la muerte. ¿Cómo es posible que una persona que tiene el cerebro no operativo recuerde?
Claro, porque la conciencia es no local, no es el cerebro, porque esto ya nos lo dicen todas estas investigaciones, incluyendo la tuya, no es el cerebro el que causa, Claro. el que crea la conciencia, ¿no? Claro, sino que hay una conciencia no local. Y entonces yo he ido estudiándolo en paralelo, en paralelo, en paralelo. Y esa sería una de las maneras que tendríamos de mensurar esta existencia prenatal, lo que el niño recuerda. Pero es que en el embarazo, o en el momento de la encarnación, hay otra protagonista. ¿Quién? La madre. La madre, porque las experiencias cercanas a la muerte tenemos un prota, pero es que en las cercanas al nacimiento tenemos dos. Ya. Y entonces, ahí es donde dije yo, ¿y si la mujer, por algún motivo, que también lo investigué, estuviera más receptiva y pudiera percibir manifestaciones de esa conciencia que está llegando? Y fue cuando empecé a preguntar a 84 madres que cumplimentaron, me parece que 124 cuestionarios, y les pregunté si habían percibido de alguna manera esa conciencia. Y para mi sorpresa, el 41%, por ejemplo, de mujeres habían soñado con su futuro hijo. Wow. Para mi sorpresa, Wow. que yo me esperaba un 10. Sí, claro. ¿Y qué tipo de experiencias, de sueños, de percepciones tenían estas madres? Pues mira, claro, yo como estaba en el máster de percepción, me cogí el listado de percepciones extrasensoriales, digo, pues venga, una por una. Y entonces yo pregunté a las madres en varios momentos, antes de estar embarazadas, Uh-huh. durante el embarazo y durante el nacimiento. Y les pregunté si habían escuchado voces, si habían tenido sueños, si habían sentido la presencia de algo, si habían tenido alguna visión. Y entonces, bueno, pues todas esas preguntas, que fueron muchas, no me acuerdo ahora, pero muchas, se las iba preguntando, ilusa de mí, pensando que saldrían resultados mucho más bajos. Y cuando vi los resultados me di cuenta de que era muchísimo y que tenía que moverlo y que tenía que seguir trabajando. Y decían que sí, que la habían visto, habían soñado Sí. con ellos. Sí, algunas escuchaban, por ejemplo, las voces, la voz del bebé, ¿no? Claramente, mamá, por ejemplo. Los sueños era lo más frecuente, algunas también los vieron. Y la presencia también cerca, también la han sentido. Y bueno, era un poquito todas las percepciones. Y entonces, yo diría, esa catalogación, humildemente, que es, he dividido las experiencias cercanas al nacimiento, para poner un poquito de orden, en dos. Las memorias prenatales, que son las que va a recordar el niño después, y las experiencias que vive la madre durante, más o menos, el proceso del nacimiento. Claro, de ahí ya podríamos meternos en cómo se conforma la personalidad del bebé y un montón de cosas más que tienen mucho que ver con el embarazo y el parto también, ¿no? Pero eso sería, yo creo que para otra entrevista. Fíjate, yo a todas las madres, a todas las parejas que quieren quedarse embarazadas, les mando como unos deberes. Primero, si estás en tratamiento natural o médico o lo que sea, sigue lo que te esté mandando tu facultativo, pero luego hay cositas, truquitos que podemos hacer. Y una de ellas es, yo les digo que llamen al alma. Que a la noche, justo antes de acostarse, que sea lo último que hagas, porque el mundo onírico es esa ventana que nos abre la puerta al más allá. Que se toquen así en el vientre, que lo llenen de amor y a ser posible los dos juntos. Lo que pasa es que a veces los hombres somos un poco tartanes y no hacemos caso y nos cuesta también. Sí, ¿no? Que se dé aquí amor, que visualice toda esta zona de rosa y que llamen al alma y que lo inviten a venir, ¿no? Y que no empieces a preparar la habitación cuando llegue el bebé, ¿no? Que no lo vas a llenar de juguetes, pero no lo tengas lleno de trastos. Que no esté la bicicleta, las herramientas que no sabes dónde meter. No, hazle sitio físico y hazle lugar también mentalmente, ¿no? Emocionalmente. Y llama al alma y dile, mira, somos esta persona y esta persona, vivimos en tal lugar, como si me invitaras a mí a ir a tu casa y te estuvieras vendiendo al mejor postor.
porque el alma lo recibe, ¿no? Y en casi todos los casos, cuando lo hacen con convicción, cuando creen en lo que están haciendo, después ha venido el alma, ¿no? Yo tengo muchísimos casos de mujeres que no podían quedarse embarazadas, que le faltaba una trompa de falopio, que tenía menopausia precoz, que tenía muchísimos quistes, pero se han quedado. Y una de las formas es creando esa conexión prenatal con el alma. Eso es súper importante. Mira, acabas de describir, que no sé si lo sabes, bueno, sí lo sabes porque te leíste el estudio, pero acabas de describir un sacramento hindú. ¿Sí? Sí. No me digas. En el hinduismo, esto lo supe hablando con Krishna Kripa, el monje hindú en España que tenemos, más importante, y él me explicó que el hinduismo es la única religión que tiene sacramentos prenatales. Anda. Es decir, lo que acabas de decir, ellos lo hacen en la convicción de que llamar a ese alma, invitarle a venir con nosotros, ofrecerle nuestra casa para que se desarrolle. Es que está Qué importante y qué bonito. Claro, es súper bonito. Es decir, pararnos un ratito y pensar en esa concepción que queremos llevar a cabo de manera consciente. Claro. Una concepción consciente, una concepción en la que realmente hay una voluntad de trabajar junto a ese alma y trabajar todos por el desarrollo de todos, porque a ver quién es el maestro. Ya, sí, y a veces tener la paciencia de que puede tardar incluso años y perseverar, Sí. ¿no? Yo muchas veces cuando hago consultas de mediunidad veo a ese alma esperando incluso 2, 3, 4 años antes, ¿no? Lo que pasa es que fíjate, no sé si tienes respuesta para esto, a veces me pasa que percibo, y también la madre lo percibe así, de un género, que sea varón y luego pues viene como una niña. O lo percibes como niña y luego decide nacer como varón, ¿no? Como chico. Yo tengo la teoría de que deciden como en el último momento cambiar de género porque si vinieran en el género anterior seguiría repitiéndose algún tipo de patrón en la familia. No lo sé, ¿qué opinas tú sobre Pues esto? la verdad es que es un poco una especulación, no lo podemos saber, pero sí que realmente ese alma está tomando decisiones hasta el último momento. Y yo he leído en algún libro de algún medio importante cómo el alma está rodeando a esa pareja, está esperando el momento oportuno. En algunas ocasiones ese alma puede tener miedo porque viene de una vida dura, porque ha sufrido o porque sabe que va a tener que hacer frente a una existencia peliaguda y le cuesta venir o incluso puede llegar a entrar en el vientre materno y la concepción y se retira, ¿eh? Sí. Y Se anula el contrato, le llamo yo a eso, ¿no? Ajá. Como que de repente descubre que la misión que ha escogido es demasiado dura o que no tiene las herramientas que necesitaría y se va antes de nacer para volver en otro momento a esa madre o a otra madre dentro del linaje también, ¿no? ¿Sabes? Cuando sea más propicio. Sí, justo ahora en Acércate Radio, justo ahora en Acércate Radio, la semana pasada y esta, he sacado una entrevista que he realizado a Christian Sandberg, donde él dice esto. Él narra el momento en el que encarna, el miedo que sentía, la soledad tal y cual, y que no tuvo el valor para enfrentarlo y abandona el cuerpo. Y entonces en ese momento se produce un aborto. No quiere decir que esto sea siempre. Claro, hay muchos miles de... estreses. El estrés, la genética, Claro. hay un montón de factores, ¿no? Sí, y luego yo para dar un mensaje de amor a todas las familias que a lo mejor finalmente no lo consiguen, decir que en algunos casos de memorias prenatales, bueno, en bastantes casos de memorias prenatales recogidos por muchos investigadores, hay niños que tenemos cerca que tenían planificado venir a tu familia
pero a lo mejor no se ha podido por problemas físicos, por lo que sea, y vienen cerca. Y a lo mejor es un sobrino, es una sobrina, es el niño, ese vecino que está todo el día metido en tu casa. El hijo de tu mejor amiga. Eso. ¿No? Y cuando lo ves, lo sientes. O sea, sientes aquí como una conexión. Sí que te dices, pero ¿por qué tengo yo tanto cariño? O esta niña está aquí todo el día tan resalada en mi casa haciendo galletas. Pues es que a lo mejor hay algo de eso. Claro. A lo mejor. Claro que sí. Que de alguna manera ese alma, si quiere estar cerca, va a buscar la manera de estar cerca. Fíjate, yo tengo un caso que lo cuento en un nuevo mensaje de una madre con 37 años que no podía quedarse embarazada, ¿no? Tenía menopausia precoz, y tenía otra hija que le había costado mucho concebir a través de in vitro, los espíritus le decían que ella no tenía ningún problema para quedarse embarazada, que iba a venir, que iba a ser un varón, que iba a enterarse de la noticia en un momento donde tenía la casa llena de gente y era una gran fiesta, que en la semana 16 iba a manchar mucho y que iba a pensar que lo había perdido, pero que no se preocupara porque el alma seguía ahí y tal. De hecho, tengo 2 casos muy similares que narro en el libro. Y que luego iban a hacer y que tenía muchísimo miedo porque había muerto en el holocausto nazi de inanición y que se llamaba Martín. Ah, y una cosa más. En el linaje había una ancestra suya, no recuerdo si bisabuela o tatarabuela, que había robado un hijo de una familia y lo había criado como propio. Entonces, primero hizo sus trabajos de constelaciones familiares, de transgeneracional, un ritual chamánico, de no sé qué, tal, para solucionar eso. Y luego empezaron a llamar al alma. Y el alma dijo que vendría solo como fruto del amor, con ninguna clínica. Sí, solo ese. Y entonces pues, empezaron a hacer el amor mucho. No siempre está bien. Y a trabajar ese área, ese aspecto, ¿no? Y pues se quedó embarazada. Se enteró que estaba embarazada el día de, no sé si es el 31 de diciembre o el 1 de enero, donde tenía la casa llena de gente. Un día paseando por la calle, en la semana 16, manchó muchísimo, incluso el suelo, la acera la manchó, cogió un taxi, se fue corriendo, dejó a su hija con su hermana, pensando que lo había perdido y le iban a hacer un legrado. En el hospital le dijeron, no, todo está bien. El sangrado es de fuera de la placenta. Tienes que hacer reposo y tal, pero viene bien, van a hacer la niña perfecto. Y dice ella, ¿cómo la niña? O sea, todo se dio, es lo que te decía antes, todo se dio exacto como dijo el espíritu, también porque los padres se comprometieron e hicieron un trabajo personal y crearon una relación con el alma antes de nacer. Eso es. Pero viene una niña. Bueno. No un niño. Pero te tengo que decir que esta niña, Sara se llama, yo le llamaba Sarota, porque con 2 años era enorme, uno de sus juegos favoritos era correr y chocarse con la lavadora, y siempre está riendo, siempre está alegre. Su obsesión es que haya comida en el armario, que haya comida en la nevera, y si no te das cuenta, te comes lo tuyo, ¿sabes? Lo de todos. O sea que hay muchos rasgos de aquel mensaje que dio ese alma, de ese miedo que tú decías que tenía porque murió en un campo de concentración, de inanición, y que se dan, que se ven en su día a día, ¿no? Y es más, a los 2 o 3 días de llegar del hospital, la niña se puso a llorar sin consuelo. Llorar y llorar, día y noche, no tenía nada médico, no tenía nada, le cambiaban el pañal, le sacaban los aires, le daban de comer. La niña seguía llorando, desconsoladamente. Y a la madre se le ocurrió, se acordó de la historia de Martín, del campo de inanición, de concentración, perdón, y fue y habló con el bebé. Para que veamos cómo nos entienden, cómo ese alma no está supeditada a un cuerpecito. Ese cuerpecito es un cuerpecito que no puede hablar, pero su conciencia y su alma es grandiosa y es perfecta. Y le dijo, mira, sé que en otra vida moriste de inanición,
sé que en otra vida fuiste un chico, que te pasó esto, pero ahora estás en San Sebastián, nosotros somos tus padres, ya no estás en ese lugar, somos, y dijo los nombres X e Y, y vamos a cuidar de ti, nunca te va a faltar amor, te vamos a proteger, jamás te va a faltar comida, y lo que te pasó ya pertenece al pasado. En ese mismo instante esa niña dejó de llorar. Jamás ha vuelto a llorar. Cuando tenía infección de oídos o algún problema físico, la madre la llevaba al pediatra porque no comía. Pero no porque llorara o por nada, no, la niña seguía igual. Eso es alucinante, ¿no? Que tú le hables a un bebé, le cuentes, sé que antes eras un varón, sé que moriste de inanición, pero ahora ya no estás ahí, ahora estás con nosotros y ya no te va a pasar esto, que te comprenda y que cambie para siempre, porque esa niña ya es una adolescente, ya. Claro, Nunca más lloró, jamás. Es que es súper bonito, es que por eso yo tengo tanto interés en que todos tengamos esto claro, porque lo primero, recibiríamos con veneración y con conciencia a esas almas que llegan. Nos preocuparíamos de su entorno y de cómo llegan, de la madre que está actuando en recepción de ese alma. Y cuidaríamos mucho más esto y además nos ayudaría a canalizar este tipo de miedos, de a veces problemas de fertilidad que puedan estar relacionados con cuestiones espirituales, ¿vale? Nos vamos a meter en otros terrenos. Bueno, pero también se da la sanación espontánea, de que desaparecen los quistes, Sí, que se abre la trompa de falopio. Es que yo lo he visto muchas veces. Sí, pues puede ser, pero que te quiero decir que cuidar esto y sin abandonar, como dices tú, los tratamientos de fertilidad o lo que sea, lo que te estén haciendo, sin abandonarlos, pero aportar una dimensión espiritual a lo que está ocurriendo, a ese problema que puede haber de fertilidad y buscar el origen, a ver si es que estoy yo mal y este bebé está esperando a que yo esté bien, a que estemos bien en la relación, a ver si está necesitando este acompañamiento, a ver si está necesitando que le diga que le voy a cuidar, que no va a estar solo. Es que esto nos ayudaría muchísimo. Claro. Es muy bonito y me parece maravilloso que lo hagas con... Yo lo hago intuitivamente, que me lo cuentan ahí los espíritus. Pues esta niña tiene como 14 años ya. Pues esto fue como hace 17. ¿No? Y yo no sabía estas cosas que tú estás ahora estudiando y que tenemos aquí el privilegio de compartir. Pero tú tienes una fuente de información directa, querido. O sea, tú tienes pues, la experiencia. Sí. La experiencia. Y es más, una cosa voy a decir. Muchas veces traemos recuerdos a modo de cicatrices de vidas pasadas de cómo hemos muerto. Y eso que a veces se le dice antojos, que los niños tienen como esas manchas rositas en la piel, que según van creciendo desaparecen, pueden tener que ver con cómo morimos en otra vida. Sí, eso yo creo que lo documentó también Stevenson y Tucker, lo documentaron, ¿no? Que incluso esa huella no solamente está en el alma, en los miedos o en los bloqueos o en otro tipo de problemas, sino está incluso físicamente. Yo he hecho regresión a alguna persona que tenía problemas con los riñones y ya esta persona ya había hecho regresiones por su cuenta en otro país y había detectado que en varias vidas había sido apuñalada o lanzada, y en la regresión que yo la hago otra vez digo, madre mía, pero ¿cuánto tiempo yo? Y claro, por eso tiene esos problemas tan fuertes con las emociones. Es decir, que sí que lo digo porque a veces hay huellas que se ven, hay otras que están interiores y no se ven, por eso lo digo. O emocionales también, ¿no? Fíjate, tú decías que los niños hasta los 6, 7 años recuerdan. Y yo animo a todos los padres desde aquí, bueno, a ti, o si sois como yo, que adoro a los niños y me convierto en uno más de ellos, que juguéis con ellos y que estéis jugando jocosamente y de una forma natural, que de repente dentro del juego les preguntéis, bueno, tú cuando fuiste grande, cuando fuiste adulto, ¿qué fuiste? Lo digo porque una sobrina mía tenía una manchita de esas, un antojo, como una mancha de una fresa, del tamaño de una fresa, en la mitad de su espalda.
Ella no se lo veía, no lo podía ver en el espejo, cuando se duchaba, cuando la bañábamos, ella no era consciente porque no tenía acceso de ver eso. Pero nosotros sí, ¿no? Y el médico le dijo a la madre, dijo, mira, esto no te preocupes, es un antojo, según vaya creciendo desaparecerá. Y así fue. Estábamos jugando unas navidades, me acuerdo yo con ella que tendría 6 años y mi sobrijo, su hermano, es de esas almas especiales que dices tú. Me encanta. Tenía 8 y yo les pregunté, ¿no? Bueno, ¿y tú cuando eras grande qué fuiste y tal? Y él me dijo algo que creo que me lo dijo por decirme algo porque se quedó así un poco anonadado y dijo, ¿qué voy a hacer cuando yo sea grande? Digo, no, cuando fuiste grande antes de ser niño, ¿ahora qué fuiste? No sé qué, tejano o algo así me dijo, pero estábamos jugando a indios y vaqueros y yo creo que estaba influenciado. Pero la niña dijo, yo fui una espía rusa. ¡Ostras! Me mataron en un lugar de Europa donde hay una torre con un gran reloj redondo. Yo pensé, Big Ben. Y me clavaron no sé si espada o puñal, en la espalda. Y ella se intentaba tocar ese lugar donde tenía la marca. Claro. Ella no se acuerda de eso, pero yo sí, claro. Pues yo, mira, a lo mejor no lo has oído, pero te voy a dar una primicia de Acércate Radio. A ver, ¿cuál? En el podcast de Antes de Nacer, en mi podcast de Antes de Nacer, me parece que es en el episodio número 5, pero no estoy segura, yo le doy pautas a las familias para que sepan cómo pueden preguntar a los niños. ¿Por qué? Porque tú tienes mucho tacto y es muy cercano y eres un niño grande. Yo sí. Pero bueno, porque siempre hay que poner por delante el bienestar de los niños, bueno, pues para que sepan hacerlo, ahí tenéis unas pautas. Bueno, pero danos ahora unas pequeñas pautas. Vale, pues mira, la primera pauta es poner por delante de todo el bienestar físico y emocional del niño. Es decir, no presiones, no cosas raras, ni hacer ver que vamos a hacer una cosa especial. No, como tú has dicho, sí. Jugando, pintando. Y si no me contesta, lo dejo ahí y luego igual a las 2 horas te contesta. Eso pues es. Yo fui, no sé qué. Sí, eso es. No presionar, dejarle su tiempo. Luego, estamos hablando de edades muy pequeñitos, entre los 2 y los 5 o 6 años. Entonces, a veces la contestación es una palabra o 2. Entonces no puedes ir ahí a hurgar. Y tener mucha paciencia, no forzar y no poner cara de susto. Claro. Y no, Dios mío, amigo, porque claro, estamos hablando de que les preguntemos, pero es que a veces ellos de manera espontánea nos dicen algo y entonces una de dos. O decimos, anda niño, deja de decir tonterías. Opción 1. No son tonterías. Opción 2 es, Dios mío, ¿qué me está contando? Y que entremos en pánico. Pues ninguna de las dos. No. Y da igual si tú piensas que es una imaginación o si tú piensas que no es real. Es real para el niño. Y eso es Vamos a respetar eso, ¿no? Claro, es suficiente. Y luego un consejo que doy siempre. Primero pon el móvil a grabar. Ah, sí. Porque normalmente no lo van a repetir. O sea, si tú un día lo pillas, estás pintando, ¡ay! Pues yo me acuerdo de cuando era bebé, de cuando estaba en la tripita de mi mamá. Y tú, pues no piensas que te lo va a repetir mañana y pasado ya la otra. Y además, dentro de 6 meses se le habrá olvidado. Entonces tú pones el móvil a grabar antes y entonces empiezas... Qué buena idea y qué buen tip, porque yo cuando lo hice con mi sobrina, los móviles eran de esos que se abría una tapa y había que subir la antena. Como el zapato. Sí. Por haber puesto una cámara de algo. Sí, yo tampoco tenía de eso, que es muy caro. Sí, sí. Hace ya unos años, a ver, 18 años. Pero ahora ya todo el mundo tiene una cámara a mano, sí, entonces primero le da... Fácil. Y siempre, y bueno, por supuesto, si estás preguntando a un niño que no es tu hijo, tienes que contar con el permiso paterno o materno, porque no te vas a meter donde no te llama nadie. ¿No? Pegó. Yo no pedí permiso. Pero... Esto no se hace. No se hace. Bueno, qué bueno. Y aparte de bromas, me gustaría que volviéramos a esa memoria prenatal, porque tú también hablas de experiencias cercanas a la muerte que pueden ocurrir dentro del vientre.
Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Es que hace poco, de lo que te estaba diciendo, en Antes de Nacer, en el podcast de Antes de Nacer, he podido entrevistar a Christian Sandberg y él describe perfectamente cuando abandona el cuerpo fetal. Ujú. Entonces, al abandonar el cuerpo, él me explica, Raquel, el principio que activa, que da vida al feto, es el alma. En el momento que el alma decide retirarse, ese bebé muere. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Christian Sandberg, él describe perfectamente cuando se va de ese cuerpo y tiene una experiencia cercana a la muerte. Y le devuelven. Claro, pero primero sube y me dice que tuvo una revisión de vida. Claro, entonces yo le digo, vamos a ver. ¿Cómo va a ser revisión de vida si es un embarazo de pocos meses? No. Claro, o sea, si no has vivido, ¿cómo vas a tener una revisión de vida? Y dice, sí. ¿Por qué? En esa revisión de vida, y esto es flipante, aquí es donde yo digo se hacen así las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias cercanas al nacimiento, se solapan. Y tengo algún otro caso por ahí que ya te contaré. Y entonces él, en esa revisión de vida me dice, Raquel, era como un árbol que se ramifica en millones de ramas, millones de las posibilidades de lo que hubiera sido mi vida. Es decir, él era puro potencial, el feto es puro potencial, entonces todo estaba por hacer, todo estaba por vivir. Y todas las relaciones que no tuvo, la primera afectada la madre, el padre, todos los amigos que no conoció, todas las almas que tenían que haber interactuado con él, que se había planificado y no interactuaron. Dice, fue una revisión de vida espectacular. Y digo yo, hombre, ya ves, porque claro. O sea, no es una vida que revisas, es el potencial de todo lo que hubiera podido ser. Muy interesante, yo esto nunca lo había escuchado, ¿eh? Esto es primicia. Sí, gracias. Y ahora, ¿dónde está esta investigación que tú haces? ¿En qué punto estáis? Bueno, ahora te voy a contar lo que te pueda contar, hasta ahí nada más. Y es que ahora lo que estoy haciendo es estar en colaboración con investigadores de otras partes del mundo, pues mira, con Suiza, con Japón, Estados Unidos, Inglaterra, sí, Francia me parece también, en busca de esa conciencia prenatal y de detectar esas manifestaciones de esa conciencia. Y estoy en esa fase para continuar con otra investigación que no te voy a contar ya más. Y hasta aquí puedo decir. Cuéntanos, ¿no? No, es que esta no la puedo contar, pero ¿tú te acuerdas cuando éramos pequeños? Bueno, tú eres más joven que yo, que veíamos el 1, 2, 3. Sí, Mayra Gómez Kemp. Y hasta aquí puedo leer. Sí. Ya no puedo leer. Eso es una cosa muy de España y de unos años muy concretos, ¿eh? Pero ya tú, sabes nuestra edad. Estarás en esa investigación. Vale, genial, gracias. Sí. Mira, y según hablabas ahora se me ocurrió una pregunta, porque, claro, ¿y los gemelos monocigóticos? ¿Los que son idénticos, vienen de la misma bolsa? Bueno, yo eso concretamente no lo he investigado, pero sí que he leído en muchos libros del doctor José Luis Cabuli, por ejemplo, que tiene varios episodios dirigidos a gemelos, y hay algunos de ellos que son flipantes. Cuando dos almas acuerdan encontrarse es porque tienen que hacer algo juntos, lo que sea, o resolver, o aprender, lo que sea, o acompañarse. Uh-huh. Pues cuando deciden venir como gemelos, pues tú imagínate, ahí tienen algo muy fuerte que trabajar. Y en algunos casos, que yo os animo, ya no me acuerdo en cuál de los libros del doctor Cabuli está, porque ya no me acuerdo, pero en alguno de ellos eran víctima y verdugo. Sí, no me digas. En algunos, en otros no. Me acuerdo de un caso que leí de él, de una relación, eran dos gemelos en el vientre, porque recuerda que el doctor Cabuli trabaja la regresión, sí. Perdón, no lo he dicho, trabaja la regresión, entonces tiene miles de casos, yo he asistido a talleres con él, es un maestro de maestros. Y tiene algún caso bellísimo, donde, os aconsejo que lo leáis, donde hay dos gemelos y uno, sabes que a veces muere y no llega a desarrollarse, sí, ¿no? Y la persona que después nació, que era la gemela que nace, cuenta una historia de amor
sea, la historia de amor más bonita, te lo juro, o sea, yo lloré, me acuerdo que iba en el metro leyéndola y iba llorando porque es que era la historia más bonita de amor que yo haya jamás escuchado, jamás, que no voy a hacer spoiler. Pero sin embargo, en otros casos, estos dos almas son estos unidos precisamente porque han sido algo terrible, entonces están ahí peleando dentro. O sea que como que en otra vida pasada fueron víctimas y verdugo y ahora les toca venir juntos y más juntos que eso no hay. Más juntos. Bueno, y luego hay teorías, esta no la he leído al doctor José Luis Cabuli, en algún otro lado que no sé qué veracidad tendrían, que hablan de cuál sería el colmo de estar pegado. Que sea meses. Pero esto ya no ¿Es el mismo alma o no? No. Son dos almas distintas. Es que ahí quería yo llegar a esto que has contado de la historia de amor. Porque yo veo muchas veces en consulta personas, no en todas, ¿no? Pero personas zurdas, y hay veces que estas personas zurdas son zurdas porque había dos embriones y uno absorbe al otro en el útero, en un estadio muy temprano del embarazo, ¿no? Entonces el que se queda se convierte como el espejo del otro. Sí. Pero esta historia de amor que cuentas también lo veo mucho, que por algún motivo pues no había energía suficiente o la madre no podía soportar a los dos y un alma se va antes de tiempo, se sacrifica por el otro para que el otro pueda seguir adelante y pueda nacer, porque si no el alma suele decir yo no vine porque si no en la semana tal o en la semana cual nos hubiéramos muerto los dos. Entonces yo lo veo como cuando éramos niños y jugabas en los videojuegos, tenías una barrita así, vida, ¿no? Vida. Y tú dices, que me van a matar, dame un poco de tu vida. Y tu compañero te daba un poquito de su barrita. Pues lo veo un poco así, como si el alma te diera su vida, su energía, para que tú puedas completar el embarazo y venir a realizar la misión tuya y la de él. Y a veces estas personas tienen como unas personalidades como muy dispares. Y algunas sienten un vacío sí. de manera constante. Sí. No saben qué es. Y haciendo regresión sí. o en constelaciones, a veces se ve que es que había un gemelo. Y a menudo son zurdos estas personas también. Eso no lo sé, pero puede ser. Sobre todo los que absorben el uno al otro, pero no tanto los que se caen, ¿no? Yo le pregunto a la madre, ¿tú tuviste pérdidas en este embarazo y tal? Y me dicen primeramente que no. Luego cuando se ponen a pensar, dicen, bueno, sí, pero muy al principio. A ver, desde el momento de la concepción está el alma. Eso que tú has tenido un aborto de 3 semanas, de 20 días, de un mes, de una falta, hay un alma asignada a ti. Pero además ahora Raquel nos dice que está desde antes, no desde el día 1, no desde el endometrio, desde antes. Sí. Y bueno, hay una cosa preciosa que me la dijo el doctor Cabuli también, pero que también se la ha escuchado a un embriólogo europeo muy importante, que saldrá próximamente en la entrevista, muy importante, profesor de la Universidad de Maastricht. Fíjate, los dos desde diferentes sitios, uno desde la ciencia, ¿no? La embriología, y otro desde las regresiones a vidas pasadas, me han dicho los dos en la entrevista, Raquel, a la concepción no acuden 2, acuden 3. 3 conciencias, la madre, el padre y el alma que encarna. O sea, la concepción es cosa de 3. Bueno, o 4, pero vamos, lo suyo es de 3, normalmente. Y luego de lo que has dicho antes, que no quiero que se me pase esto porque es muy bonito, que has dicho antes que ese alma que es como que se es absorbida y tal, sí. Que tiene esa misión de dar la energía a la otra. Los bebés, independientemente de que sean gemelos o los bebés que no llegan a nacer, han revelado una información al universo. Han tenido una misión. Independientemente de que hayan llegado a nacer o no.
sí han tenido una misión, sí han cumplido, sí han quemado un karma. Y esto me lo han dicho varios maestros. Y la manera más bonita fue la que me dijo Mario Saban, el cabalista, grandísimo cabalista, que me dijo: no midas el desarrollo del Tikkun, que es la misión de vida, no lo midas en términos de cantidad de tiempo. El Tikkun del Hashem. Sí, eso, la misión de vida, la rectificación del alma. Dice, no lo midas en términos de tiempo como en la Tierra. Dice, tú puedes haber vivido 90 años y haber estado viendo series en la tele todo el día, panza arriba. Sí. Claro, y entonces no has hecho nada. O vivir un mes, un año. Estos niños, hace poco hablabas de Martín. Escuché Martín. una entrevista, qué bonita. Martín no puede solo. Claro. Pues Martín y muchos niños, almas que no comprendemos la muerte, no tan temprana, incluso antes de llegar a nacer, sí han revelado una información al universo y han cumplido una misión y la cumplen. Martín García Muelas, me parece, ¿no? No estoy seguro si García lo estoy diciendo bien. Me parece que no. Me parece que me estoy liando, pero mirad otro vídeo que tenemos por ahí de un ángel en el cielo y un beso desde aquí. Mira si no ha revelado información, mira si no ha hecho misión. En 8 años. Sí. Pero en él y en todo su entorno. Es que estos niños, yo los llamo bombas de amor por esto mismo, ¿no? Pero estos niños, los que nacen y mueren, que quizá otro día tendríamos que hablar de esto, o niños que viven muy pocos años, y en muchos casos también los que no llegan a nacer, son almas muy antiguas, son almas evolucionadas, que vienen sabiendo a menudo que puede existir la posibilidad de que no van a nacer y a crear como un revulsivo en los padres, sobre todo en la madre. Sí, eso es, y a enseñar una gran lección de amor. Porque lo de Martín, bueno, es que los que lo escuché, no sé si antes de ayer, es que me quedé totalmente conmovida. Y fíjate tú, si no reveló ese niño información. Sí, ha hecho que sus familiares hayan creado una fundación y están ayudando en la investigación del DIPG, es un tipo de cáncer que solo normalmente se da en niños y que no hay casi recursos y no se está investigando y entonces están ayudando. Pero alrededor de él y alrededor de esta fundación se ha involucrado medio mundo, Sí. ¿no? Que es lo bonito de que el amor perdura, el amor continúa, ¿no? El amor no muere cuando muere este niño y además es que crece, ¿no? Por eso digo yo bombas de amor, porque ayuda, ¿no? Bueno, que decía la madre y la familia, decía la madre, te decía, es que nosotros hasta entonces no vivíamos. Estábamos, no sé muy bien cómo lo decía, Sí. como que estaban dormidos, como que ahora viven plenamente. Claro. Tú fíjate, muy bonito. Qué madre. Desde aquí un beso a todos los familiares. Tenemos que terminar, Sí. pero bueno, esto no se queda aquí. Nos vamos a seguir viendo. Cuéntanos eso sí, Raquel, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mirad, me podéis encontrar, en mi proyecto se llama Antes de Nacer. Entonces, si ponéis en Google Antes de Nacer Raquel Machín, vais a encontrar mi Instagram, mi Facebook, por supuesto, el podcast de Acércate Radio, que además está en iVoox, y es eso, Antes de Nacer por aquí, Antes de Nacer por allá. Antes de Nacer, Raquel Machín. Y dentro de poquito, si Dios quiere, tendremos algo que ofreceros a todos que está en marcha. También estás en Instagram, ¿no? Antes de Nacer, en YouTube, en Acércate Radio. En Facebook, sí. Súper. Pues un placerazo, Raquel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un besito, guapa. Muchas gracias.